Listo. Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Ángela Janet Murillo, Ana Sofía Pérez y mi persona, quienes habla, Dilby Redondo. En esta ocasión le vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 3, específicamente la artritis reumatoide. Ay, qué pena, ¿me pueden esperar? Sino que es que se me ha estado trabando cuando comparto pantalla. Ya la vuelvo a compartir. Es que no me deja pasarla. Listo. Listo, pasa la diapositiva, por favor. Ya, Dilbis. Ok, la hipersensibilidad tipo 3 es ese tipo de hipersensibilidad en la que los inmunocomplejos se forman por la unión de un anticuerpo y un antígeno, como lo podemos ver en la primera imagen. Estos se pueden dar en la circulación y otros tejidos que sea extravascular, como por ejemplo, bueno, si un tejido, eh, el, siempre y cuando se haya localizado previamente el antígeno. Los inmunocomplejos también pueden determinar el estado funcional del sistema mononuclear fagocítico y el tamaño del inmunocomplejo, ya que si estos son pequeños, pueden ser eliminados por orina, o si son muy grandes, pueden verse detectados por las células polimorfonucleares. Ya de ahí el problema radica de cuando ya el tamaño del inmunocomplejo es intermedio, ya que este se va a ir por los vasos sanguíneos, por la circulación, y empieza a causar lesión a varios tejidos. ¿Cómo? Ya que los inmunocomplejos van a activar el complemento de marcha a secuencias de acción inmunológica, como por ejemplo la migración de células polimorfonucleares, la liberación en los tejidos de enzimas proteolíticas y lisosomales, y por último, por ejemplo, que van a generar factores de permeabilidad que son responsables para la inflamación aguda. Entonces, el daño va dependiendo en dónde se va a estar depositando el inmunocomplejo. Por ejemplo, como lo podemos ver en la primera imagen, el inmunocomplejo se puede depositar en el glomérulo causando una glomerulonefritis. También puede depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos, causando una inflamación aguda y esta enfermedad se llama una vasculitis, como lo podemos ver en la imagen del centro. Y luego está cuando el inmunocomplejo, en nuestro caso que le vamos a hablar ahora, es cuando se va a depositar en la membrana sinovial de las articulaciones y se llama artritis reumatoide. Entonces, ya pasamos con la artritis reumatoide. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Sí, es que no sé qué le está pasando, pero no me deja pasarlas. Yo las voy a presentar así sin ponerlas grandes. Profe, puedo. Sino que no sé por qué no me las deja pasar. Sí, claro, no sé si puedas ponerlas tal vez un poquito más grandes. Pues, Acá. ajá, Sí, eso. acá es que no sé por qué no me deja pasarlas cuando las pongo toda la pantalla. No hay problema, pues yo creo que así vemos. Sí, ahí ven todos. Y quita porfa el cuadrito que dice reunión actual para que no. Ahí, eso. Ah, Listo. bueno, ahí, dale en el menos, eso. Listo. Bueno, procedimos con la artritis reumatoide. La artritis reumatoide como tal es una enfermedad inflamatoria crónica, es autoinmune y que tal como tal las va a afectar a algunas articulaciones y en casos, por ejemplo, muy extremos, va a afectar a algunos órganos. Eh, como tal, la artritis reumatoide va a causar una sinovitis proliferativa, no supurativa. Lo que quiero decir es que hay bueno, a inflamar la membrana sinovial de la articulación, esta va a proliferar, pero no va a haber como tal pues, secreciones. La artritis reumatoide no hay una causa así conocida o una causa específica, pero como tal pueden existir factores que pueden influir ante esta artritis. Como por ejemplo, ya que por una mutación o un daño cromosoma 6 en el brazo corto,
ya que ahí ahí están ubicados los genes que codifican para el HLA-DRA1 y HLA-DRA4, que estos son antígenos de histocompatibilidad de clase 2. ¿Y qué puede causar esto? Por ejemplo, una producción desregulada de linfocitos T, y así puede, como tal, presentar la hipersensibilidad. Por otro lado, también podemos encontrar efectos ambientales que pueden ser, no, devuélvela, que pueden ser el tabaquismo. O sea, no quiero decir que de pronto si fumas te va a dar artritis reumatoide, sino que cuando una persona lleva fumando, por ejemplo, pues fuma muy excesivo, esto lo que va a hacer es que esté resistente a algunos medicamentos que va a ayudar a tratar la artritis reumatoides. Entonces, ¿qué va a causar esto? Que a la persona le dé, o al paciente le dé artritis reumatoides, pero de manera más grave. ¿Por qué pasa esto? Ya que cuando una persona fuma, causa modificaciones enzimáticas en autoproteínas que nos están protegiendo, y así hay una falla en la respuesta inmune. Pasamos a la diapositiva. Ya en la epidemiología podemos observar que a nivel mundial afecta entre el 0.5 al 1% de la población mundial, y más que todo afecta a las mujeres, de tal manera que las estadísticas dicen que por cada 3 mujeres infectadas existe un hombre infectado. También en el lado derecho de la diapositiva podemos ver que en Colombia hay una proporción del 0.52% de la población, de los cuales de ese 0.52, el 80% son mujeres. Entonces, pasamos a la clínica. Ya en la presentación clínica, pues podemos ver que la artritis reumatoide se manifiesta típicamente con dolor, tumefacción, rigidez o dificultad del movimiento en algunas articulaciones, puedan ser pequeñas o grandes. Entonces, y también entre los síntomas generales se da, por ejemplo, una fiebre, ya que hay un compromiso inmunológico. También puede haber cansancio, sensación de malestar, inapetencia o pérdida de peso corporal. Y también quiero agregar de que por ejemplo, hay dolor al inicio de la enfermedad puede ser difuso, pero a medida que va avanzando, esta enfermedad se vuelve local. Listo, bueno. Entonces, bueno, ahora vamos a hablarles, pues yo les voy a hablar sobre los mecanismos inmunológicos generales y específicos relacionados pues con la patología. Para saber, digamos, toda la fisiopatología de la artritis reumatoide, tenemos que saber primeramente 2 cosas, que la artritis reumatoide es un proceso autoinmune. ¿Qué es un proceso autoinmune? O sea, es una enfermedad que tiene un sistema inmunitario que tiene unas células sanas, pero que las va a reconocer como patógenos por error. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de un proceso que ocurre por fases. En este caso, la artritis reumatoide se va a desarrollar por 3 fases, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a tener tanto factores genéticos como factores ambientales. Entonces, bueno, vamos a empezar con una persona o con un paciente que es genéticamente predispuesto. Entonces, por ejemplo, esta persona con un gen específico para proteínas inmunes como lo son el HLA-DR1 y el HLA-DR4, podría desarrollar artritis reumatoide posteriormente a la exposición de un agente del ambiente, ¿cierto? Como un agresor ambiental, como lo decía ahorita mi compañero Dipis, como el tabaco, o como lo pueden ser virus o infecciones, ¿cierto? O bacterias. Entonces, todos estos... como todos estos factores ambientales, digamos que pueden causar modificaciones en nuestros propios genes, como lo son en la IgG, en el anticuerpo IgG, en el colágeno tipo 2 y y en la vimentina. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer el colágeno tipo 2 y la vimentina? Bueno, entonces el colágeno tipo 2 y la vimentina se van a someter, digamos, como a un proceso llamado citrulinización. Entonces, ¿qué es la citrulinización? Bueno, entonces, ¿qué es la citrulinización? Entonces, bueno, vamos a tener un proceso que es, digamos, que tenemos un aminoácido arginina que se encuentra, digamos, en estas proteínas, en el colágeno tipo 2 y la vimentina, entonces esta ya se va a convertir en citrulina. Bueno, entonces, mientras que todo esto va pasando, vamos a tener que hay una susceptibilidad en los
en los genes HLA-DR1 y HLA-DR4, entonces las células inmunes ya no van a ser como capaces de reconocerlas, pues de reconocer todos estos cambios que han ocurrido y van a dejar de reconocerlas como nuestras y ya la van a conocer como antígenos. Entonces, bueno, todos estos nuevos antígenos van a ser como llevados a las células APC, ¿cierto? A los nódulos linfáticos y estos van a, digamos, a activar los linfocitos T, más específicamente los linfocitos TSD4, que estos a su vez, digamos que van a activar los linfocitos B, ¿cierto? Entonces, cuando estos activan a los linfocitos B, perdón, digamos que estos van a proliferar y se van a diferenciar de las células plasmáticas, porque las células plasmáticas, digamos que son las que van a producir anticuerpos específicos en contra de todos estos nuevos antígenos. Bueno, entonces en la imagen que tenemos acá vamos a ver una membrana sinovial, que es la que recubre todo, digamos, del cartílago al hueso. Entonces, esta es una membrana sinovial totalmente normal en fase 1, un paciente que no tiene artritis reumatoide. Así debería ser normal, ¿cierto? Después vamos a entrar a la fase 2, que se llama la fase preclínica. Entonces, en esta, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un paciente que ya tiene, digamos, los anticuerpos circulantes que hablábamos ahora, ya tiene un factor reumatoide y ya tiene anticuerpos anti-CCP, que estos son los anticuerpos que van a, digamos, como a conformar toda esta fase preclínica. Entonces, bueno, vamos a tener que en la artritis reumatoide los linfocitos C y los anticuerpos entran al torrente sanguíneo de las articulaciones. Una vez estos entran, digamos, a la articulación, los linfocitos C van a liberar unas citoquinas, como lo son el interferón gamma y la interleuquina 17, para reclutar ya así como más células inflamatorias, como lo son los macrófagos. Entonces, una vez los macrófagos están ahí, digamos que estos van a producir como unas citoquinas inflamatorias que las conocemos como el ATN-alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿cierto? Entonces las cuales junto a ya las citoquinas que decíamos ahora de los linfocitos T estimulan la proliferación de las células sinoviales, que las vemos acá un ejemplo, como un dibujo. Entonces las células sinoviales, entonces digamos todo este aumento de las células sinoviales van a generar algo que se va a llamar panus. Entonces el panus es, digamos, una proliferación de la membrana sinovial que está hecha por fibroblastos, por mioblastos y por células inflamatorias. Entonces, al paso del tiempo, el panus es el que va a generarle como un daño al cartílago e incluso puede llegar a erosionar el hueso. Como sabemos, el cartílago es el, digamos, el que está debajo del hueso y es el que, o sea, el que lo protege, y este ya va a estar como expuesto y ya directamente se va a frotar con el otro, entonces va a generar un daño. Entonces, además, todas estas citoquinas inflamatorias, digamos que aumentan en la superficie T. Hay una cosa, hay una parte que se va a llamar la rank L. Esa rank L va a permitirle a la célula T que se una a la rank, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta rank? Esta rank es como una proteína que va a expresar los osteoblastos que van a ayudar como a las erosiones del hueso. Y a su vez, digamos que los anticuerpos van a entrar al espacio articular y se le conoce, y van a haber como unos anticuerpos que se le va a conocer como FC, factor reumatoide, que es el cual es una IgM, y el cual, digamos que se dirige al factor FC del anticuerpo IgG. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces acá tenemos una membrana sinovial ya en fase preclínica. Acá vamos a ver varias cosas interesantes que ya nos van a indicar, digamos, varias cosas de la patología. Entonces, bueno, vamos a tener una formación de nuevos vasos sanguíneos, lo cual no debería estar presente en una membrana sinovial normal. También, digamos que se empiezan a formarse una membrana hiperplástica, que la vamos a ver acá, esta membranita que si la ven es rosa, está rosadita, entonces en la cual, digamos, va a haber una mayor cantidad de células y todos estos sinovecitos, digamos que se empiezan a volver hipertróficos, o sea, se empiezan a hinchar y se empiezan, digamos que el paso de otras ciertas células inflamatorias. Entonces, digamos que ya ahora se van a ocupar vemos que acá ya se van a encontrar los neutrófilos, las células T, las células B, entonces estos infiltrados y que tienen un montón de mediadores proinflamatorios van a generarle como un círculo vicioso a la inflamación. Y acá vamos a ver pues entre paréntesis, vamos a ver como una gran relación entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, porque en el sistema inmune innato vamos a ver que están las células que son los macrófagos, las células dendríticas y las células, pues también que vimos que eran los monocitos. También en el sistema inmune adaptativo vemos las células, lo que son las células B y las células T que se encuentran ya en este momento y lo cual no, pues que migran a estas células sinoviales, pero lo cual ya no debería como pasar de manera normal, ¿cierto? Bueno, entonces ya vamos a entrar a la última fase, que es la fase clínica. Entonces, bueno,
que esta fase clínica, digamos que ya se comienzan todos los síntomas para el paciente. Entonces, todos estos complejos inmunes que les hablaba ahorita, que ya como que están creados, entonces todos estos complejos inmunes, digamos que se acumulan en el fluido sinovial y van a activar como el sistema del complemento, que está formado por 9 pequeñas proteínas. Entonces, que van a trabajar como una cascada enzimática que va a promover, digamos, le va a promover a la lesión la inflamación. Finalmente, digamos que toda la inflamación crónica de la patología causa angiogénesis, que la vemos acá, que es, digamos, lo que ocasiona que las células inflamatorias lleguen a la articulación. Conforme la enfermedad progresa, pues múltiples articulaciones se van inflamando y ya gradualmente se van como dañando. Bueno, entonces tenemos acá en la imagen 3, acá en esta imagen ya vemos la membrana sinovial en fase 3. ¿Qué vemos acá? Entonces vemos una artritis reumatoide ya establecida, ya. Como les mencionaba ahorita, si ven acá, ya se forma, digamos, el panus. El panus, que es un tejido, pues como les decía, inflamatorio, que pues que invade toda la membrana sinovial y pues que solo se ve, digamos, como microscópicamente. Como les decía ahorita, pues es un tejido que se compone más que todo de células plasmáticas y que ya tiene pues como una angiogénesis importante. Bueno, por último, bueno, no. Entonces, como les hablaba ahorita, esas células inflamatorias no solo viajan, digamos, a la articulación, sino que también van a viajar a otros lugares de nuestro cuerpo, sino que van a viajar también a lugares como, pues viajan por el torrente sanguíneo y van a viajar a diferentes órganos. Tenemos que la interleuquina 1 y la interleuquina 6 van a viajar al cerebro y lo van a actuar como un pirógeno que le va a ocasionar al paciente como fiebre, induciéndole fiebre. También tenemos que en el músculo esquelético, digamos que promueven destrucción de las proteínas y se forman unos nódulos linfoides que están formados por macrófagos, por linfocitos y por un centro necrótico, si lo vemos acá. También vemos que los vasos sanguíneos también se van a ver afectados, digamos en sus paredes se inflan y van a ocasionarle como vasculitis al paciente y puede llegar, digamos, a ser propenso a placas de ateroma. Acá en el hígado tenemos que, digamos, van a llegar como esas células, esas citoquinas inflamatorias, perdón, y van a producir grandes cantidades de hepcidina, que es, digamos, una proteína que disminuye el hierro en la absorción del intestino. Y por último tenemos en los pulmones. Estos también se ven afectados porque los fibroblastos son activados y digamos que proliferan y hacen un tejido necrótico, fibrótico, y eso va a generar como un daño en el cambio gaseoso. Por último, en esta imagen es muy importante porque vamos a ver todo un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cierto? Entonces, bueno, como les decía ahora, entonces tenemos una célula TC, más específicamente la CD4, que es la célula estrella de toda esta fisiopatología. Entonces, ella va a interaccionar con los osteoblastos, con los fibroblastos, con los condrocitos, ¿cierto? Entonces, primeramente, ¿cómo funciona? Entonces, los linfocitos T, digamos que se empiezan a estimular directamente con los linfocitos B y estas se empiezan a diferenciar de las células plasmáticas, que estas son las que van a, digamos, a empezar a producir como el factor de reumatoide, los anticuerpos CP y otro tipo de anticuerpos que son muy importantes para la artritis reumatoide. También tenemos que esta célula B o sea, no se reconoce, no se diferencia propiamente de las células plasmáticas, entonces digamos que empiezan a actuar como mediadores y empiezan a crear como una sustancia que es interleuquina 4, interleuquina 6, interleuquina 10, ¿cierto? Entonces, pues lo que van a diferenciarse de los linfocitos es TCD4 como todavía TH, bueno, entonces acá vemos el TH0, que se termina, digamos, diferenciando de una manera también con las células TH2. También tenemos importante que los macrófagos también, como decía ahora, los macrófagos a través, digamos, del interferón gamma, van a favorecer como una producción de interleuquinas TN-alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6. En esta parte, digamos que es importante porque acá ya mi compañera ahora Ángela va a hablar de los tratamientos y acá los podemos ver, ¿cierto? Entonces, como decía ahora, también los linfocitos T van a interaccionar con los osteoblastos, que son los que van a empezar a favorecer todo lo de la reabsorción ósea, también con los fibroblastos, que también van a ayudar a que los osteoblastos como que les ayuden a que esta absorción ósea como que sea más rápida, porque las células T de por sí van a ayudar a los osteoblastos a que esta actividad de reabsorción sea más rápida, que esta absorción sea mayor.
Entonces, y no, ya. Gracias. Ok, ya puedes pasar la diapositiva. Ok, entonces, ¿sí me están escuchando bien? Hola. Sí, Ángela, pues yo te escucho muy bien. Perfecto, profe. Bueno, entonces, en reumatología se tiene la tradición de definir algunos criterios clasificatorios para la enfermedad. Por lo general, se intenta diagnosticar la enfermedad justo antes de cumplir unos niveles clasificatorios que ya sean irreversibles. Para ello se debe manejar tanto las manifestaciones clínicas y estudios de laboratorio para su diagnóstico. Entonces, básicamente se va a dar una puntuación de 0 a 10 en el que se van a considerar las afectaciones articulares, los mediadores en suero, los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas del paciente. Todo esto va a generar que a medida que vayamos identificando todo lo que presenta el paciente, si es de 6 o igual a, bueno, a ver, si es mayor o igual a 6, ya vamos a tener una prueba confirmatoria de que el paciente está presentando artritis reumatoide. Ya puedes pasar la imagen, Ana. En las pruebas de laboratorio vamos a tener dos que son muy importantes. Una de ellas es la presencia del factor reumatoide. Esta es la alteración del laboratorio más característica en la prueba serológica y a menudo es positiva del 70 a 80% de los pacientes. Entonces vamos a tener que, bueno, como ya lo había dicho mi compañera, este es un autoanticuerpo, específicamente inmunoglobulina IgM, que va a ser producida por el organismo, pues específicamente por el sistema inmune. Entonces vamos a tener que este va a estar dirigido justo frente a la fracción FC, la fracción cristalizable de la IgG y de los anticuerpos antipéptidos citrulinados. Ese factor reumatoide es un marcador de actividad inflamatoria y autoinmune, aunque no es específico solo de la artritis reumatoide, ya que este suele elevarse por otras enfermedades e infecciones, otras enfermedades autoinmunes también, como el lupus. Ya puedes pasar, por favor. Ah, no, mentira, perdón. No, todavía me falta uno. Entonces también vamos a tener la prueba anti-CCP, anti-ACPA o anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico. Esta se suele usar justo con o después de la prueba del factor reumatoide. Lo que buscamos con esta prueba en sangre es buscar estos anticuerpos. Y se ha demostrado que esta prueba anti-CCP posee una especificidad y una sensibilidad mucho mayor a la hora de diagnosticar a los pacientes más que la del factor reumatoide. Entonces, siendo más probable que a la hora de encontrar esos niveles en suero de la anti-CCP en los pacientes, ya sea una prueba confirmatoria de que el paciente tiene artritis reumatoide. Puedes pasar, Ana. Ok, en el tratamiento vamos a saber que esa es una enfermedad que va a durar toda la vida y no tiene una cura conocida. Como ya mencioné, su diagnóstico se basa en criterios clínicos y hay muchas opciones diferentes terapéuticas. Entonces, el cuidado óptimo de los pacientes con artritis reumatoide va a exigir interacciones eficaces continuas entre los médicos de asistencia primaria y en algunos casos entre fisioterapeutas y cirujanos ortopédicos. Pero el objetivo de este tratamiento es tratar de llevar al paciente a una remisión de la enfermedad o a una actividad muy, muy baja de esta patología. Entonces, es posible que se pueda llegar a un 50% de la remisión en algunos pacientes siempre y cuando se diagnostica a tiempo y ya no es en una etapa clínica que sea irreversible. Entonces, vamos a tener los FARME, glucocorticoides y los AINES. ¿Qué son los FARME? Los FARME son fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Todos los pacientes deben tratarse con FARME, pero es necesario la combinación de fármacos, glucocorticoides, antiinflamatorios no esteroideos, pero estos glucocorticoides y AINES deben ser tomados a la par de los FARME. Entonces el tratamiento debe aumentar en algunos casos para minimizar efectos secundarios y se le debe educar al paciente sobre su enfermedad y sobre el tratamiento a seguir.
Entonces, en los AINES vamos a tener que son importantes para el alivio sintomático del paciente, aunque causa muchos efectos adversos y debe tenerse en dosis muy bajas o en todo caso mejor iniciar el tratamiento con los fármacos. Entonces, en los AINES vamos a tener el Celecoxib. ¿Qué pasa cuando el paciente se le inicia el tratamiento con Celecoxib? Ese es un inhibidor de la ciclooxigenasa 1 y 2. En situaciones normales, cuando la ciclooxigenasa está pues sin el tratamiento, lo que va a hacer es que cataliza la conversión del ácido araquidónico a prostaglandinas H2 y trombosanas, que son mediadores de dolor y también de inflamación. Puedes pasar la imagen, Ana. En los glucocorticoides, tenemos que este va a tener una eficacia en los pacientes muy grande. No solo son útiles para la mejoría sintomática, sino que va a reducir significativamente la progresión radiográfica de la artritis reumatoide. Estos igual tienen efectos tóxicos por su prolongado uso del tratamiento. Por lo tanto, su uso óptimo tiene algunos ítems a los cuales hay que seguir y pues para tratar de evitar que el paciente consiga tener un efecto secundario que no es deseado. Entonces, uno de ellos es evitar su uso sin los fármacos. Entonces, utilizar esos glucocorticoides, pero de la mano de los fármacos. Tratar de llevar ese glucocorticoide a la dosis mínima, pero que sea muy eficaz en el paciente. Y por lo general, los médicos lo utilizan como un puente para que hasta que los fármacos logren su tiempo de acción predispuesta, ya que los fármacos tienen un tiempo en el que debe ser continuo y llega a ser de más de 3 a 6 meses hasta que se pueda lograr lo que se quiere. Entonces, esos glucocorticoides como la prednisona por su efecto antiinflamatorio y rápida acción son adecuados para controlar la inflamación. Entonces, ¿qué hace esta prednisona en el paciente? Lo que va a pasar es que va a inhibir la migración de células a las áreas de la inflamación, la permeabilidad capilar, el edema y la acumulación de mastocitos asociados a la liberación de histamina en el paciente. Y también va a bloquear la síntesis de anticuerpos. En los fármacos vamos a tener que hay dos tipos, tradicionales y biológicos. En los tradicionales vamos a tener al metotrexato. ¿Qué hace el metotrexato a la hora de que es administrado en el paciente? Va a tener una acción dual, una inmunosupresora y una antiinflamatoria, ya que va a inhibir la proliferación e induce a la apoptosis de los linfocitos T activados, evitando así toda su cadena de reacciones patológicas en el paciente. Y en el biológico tenemos al rituximab. El rituximab va a actuar contra la proteína CD20 que se encuentra en la superficie de los linfocitos B, las células B, ya sean normales o cancerosas. Entonces, una de esas heridas es este rituximab en la membrana de la célula B va a provocar que el sistema inmunitario del cuerpo ataque y destruya esas células. Entonces, cada uno de esos medicamentos tiene un objetivo y es que la enfermedad tenga un pare y pues evitando así toda la cadena de reacciones que puede llegar al factor reumatoide o producir muchas más como la erosión o bueno, pues ya todo lo que se les había comentado anteriormente. Y ya eso es todo. Chicos, no sé si hay alguna pregunta para sus compañeros. ¿No? Bueno, chicos, no. Creo que fue lo suficientemente clara la exposición en los términos en los que tenía que estar. Estuvo muy, muy bien elaborada, ¿cierto? Digamos que como hicieron el seguimiento o como presentaron las
cosas creo que fue lo suficientemente claro. De verdad que estuvo muy bien hecha. Creo que estaban un poco nerviosos porque Ana se fue súper rápido, pero bueno, gajes del oficio. Igual lo hicieron Pero muy sí le bien. entendí. Hola. Sí, no, claro, no. No, yo creo que sí, pues que todos entendimos, sino que ibas así como súper rápido. Entonces, eso probablemente es producto de los nervios, pero no, estuvo muy bien explicado todo, pues eso es lo que se pretende, ¿cierto? Esa fisiopatología así súper bien explicada en términos inmunológicos y además como ese o sea, o lo que hicieron cuando explicaron los medicamentos, creo que también fue, o los tratamientos, también así es que se hace. O sea, cuál es el blanco específico de cada uno de esos medicamentos o qué mecanismo inmunitario es el que ataca, ¿cierto? Esa es precisamente la intención de esas exposiciones. Entonces, pues, repito, lo hicieron muy bien. Bueno, Ilvis también nos hizo una muy buena introducción de lo que era la hipersensibilidad tipo 3 y lo que era la enfermedad como tal o la patología como tal. Entonces, no, muchas gracias. Yo no tengo ninguna pregunta. Creo que Muchas gracias, profe. lo que había que decir de la patología se dijo, pero no sé si sus compañeros tengan pues alguna pregunta adicional. Profe, no, muchísimas gracias, en serio. Yo sí estaba nerviosa y trataba como de hablar medio rápido porque pensé que me iba a extender mucho, porque el tema es muy largo. Entonces, pero si entendieron, inmenso. Y que Sí, no, los no, nervios no, nos no se habían preocupen. perjudicado. Y igual yo entiendo que es producto de los nervios, pero aún así se entendió muy bien. Y algo muy importante, pues y creo que como consejo para todos, las imágenes y en inmunología es más fácil explicar y entender las cosas con ayuditas visuales y creo que ustedes eso lo hicieron muy bien, ¿cierto? En todo momento estuvieron acompañados de ayudas visuales y siguieron, o sea, la exposición siguió a esas ayudas visuales. Entonces, no, chicos, perdón, muchísimas gracias. Y bueno, vamos ahora sí con el primer grupo. Vamos a seguir con María José, Salomé y Karina. Listo, profe, ya te voy a compartir pantalla. Listo, muchas gracias. Profe, ¿me confirma si la estás viendo? Sí, ya la estamos viendo. Listo. Buenas tardes, ¿Alguien me oye algo? Profesora y compañeros. Ajá. No hay ningún problema que yo me retire de la clase y me vea la grabación. Ay, eso está broma. No, sí, ya estamos grabando. Sí, no hay ningún problema. Igual tú ya habías hablado conmigo. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces nosotras, María José, Karina y mi persona, vamos a hablar pues como de la hipersensibilidad tipo 3 y de la enfermedad de glomerulonefritis postestreptocócica. Listo, bueno, entonces primero pues como saber qué es hipersensibilidad tipo 3. Esto va a ocurrir cuando un antígeno y pues cuando los antígenos y anticuerpos se van a encontrar como presentes en grandes cantidades o cuando va a existir como un exceso de antígenos en la circulación. Entonces, esto va como inducir, pues esto conduce a la formación de pequeños complejos inmunes y que se van a quedar como, que se van a depositar, perdón, en los vasos sanguíneos, lo que va a producir pues como la activación del complemento y la inflamación aguda. Entonces, cuando estos antígenos se unen a los anticuerpos y forman pues van a formar como complejos inmunes de diferentes tamaños. Entonces, los complejos grandes van a ser como eliminados por los macrófagos. Los complejos inmunes pequeños, los macrófagos pues suelen como tener más dificultades ya como para disponer de estos complejos inmunes, por lo que van a terminar encajados, por decirlo así, en vasos sanguíneos de pequeño calibre, en las articulaciones y en los glomérulos como principalmente, y pues así causando ya una gran variedad de síntomas. Y luego por último, que son los complejos de mediano tamaño, van a ser como formados por un ligero exceso de antígeno y se van a depositar en los tejidos a menudo provocando ya como la respuesta en sí inflamatoria y pues ya causar como más daños donde van a estar precipitados.
El principal mecanismo de esta lesión tisular en las enfermedades por inmunocomplejos es como la inflamación dentro de las paredes en los vasos sanguíneos. Esto se va a deber como a la activación del complemento y ya a la unión de los receptores para FC del leucocito a los anticuerpos contenidos en los complejos depositados. Entonces, en la imagen de la derecha, pues que es como negrita, podemos ver como en las circunstancias normales, luego de la activación de este complemento, que los inmunocomplejos pues van a ser como marcados principalmente por CB3 y se van a ya unir como a los eritrocitos que por medio del receptor del complemento, que ya va a ser el CR1, van a ser como ya transportados al hígado y al vaso. Allí pues ya los macrófagos revisen los vasos sanguíneos y ya como por último pues ahí los complejos ya van a ser eliminados de los eritrocitos, ya es como un objeto de endocitosis y ya van a ser destruidos. Ya pues esto va como a permitir que los eritrocitos ya sigan pues como circulando normal. Bueno, entonces vamos a hablar pues un resumen, pues una vista general de las fases del daño de la hipersensibilidad tipo 3. Entonces vamos a tener una primera fase que es la fase de sensibilización, en la cual pues los inmunocomplejos van a poder pues van a inducir la activación del complemento, dando lugar precisamente al clivaje del fragmento C3A y C5A, lo que va a estimular pues a la liberación de aminas vasoactivas por los basófilos. Entonces estas aminas van a provocar una retracción pues del endotelio. Y también vamos a tener pues el reclutamiento pues de las células inflamatorias hacia el lugar pues del depósito. Y finalmente pues se ha descrito, pero pues muy poco, como la participación de la inmunoglobulina E, la cual pues se dice pues que también va a estar como unida a los basófilos o a las células cebadas, y esta pues también va a provocar como la liberación de mediadores con el consiguiente pues aumento de la permeabilidad vascular. Listo. En la segunda fase tenemos la fase efectora, que se va a dar como ese aumento de la permeabilidad vascular, que de cierta forma va a facilitar que los inmunocomplejos se depositen allí en la pared del vaso. Esto a su vez va a formar agregados plaquetarios y microtrombos. Además, esos neutrófilos que van a ser atraídos por el foco de producto de su complemento van a liberar enzimas lisosómicas. Hay algo a tener en cuenta con estas fases, y es que esto puede ocurrir en horas, días o incluso hasta semanas. Todo va a depender de si hay o no memoria inmunológica que se relaciona al antígeno que se precipita. Y los primeros tejidos que van a comenzar a manifestarse son aquellos que tienen parte o se relacionan mucho con la filtración de la sangre, ya sea altas presiones hidrostáticas o osmóticas. Y un ejemplo de esos tejidos van a ser los glomérulos o los vasos, como se habló antes. Ay, no pego la diapo. No, Cari, no pasa. Ya pasó. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar como en sí de la glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, esto va a ser pues como una enfermedad inflamatoria de los glomérulos, pues que son como los pequeños vasos capilares que son como los encargados de la ultrafiltración renal. Pues aparece como una complicación común de las infecciones ya causadas por bacterias del género Streptococcus. Pues como lo más común va a ser como el impétigo, que son como las infecciones cutáneas que a veces se van a asociar como al hacinamiento e higiene deficiente, y la faringitis estreptocócica, que esta pues va a estar como presente entre la 1 y 4 semanas después de la infección estreptocócica de la faringe o cutánea. Pues esta es como la glomerulopatía más común por inmunocomplejos, por cepas neurogéneas del estreptococo beta hemolítico del grupo A, y el paciente va a como presentar posteriormente nefritis. Bueno, estos son como los que van a ocasionar infecciones superativas y ya se van a asociar como al síndrome de postinfeccioso, como la fiebre reumática y pues ya esta mencionada que es la glomerulonefritis postestreptocócica.
Cari, ¿estás hablando? Bueno, qué pena. Bueno, entonces ya pues vamos a hablar de la patogenia pues de la enfermedad. Vamos a dar un resumen pues a la fisiopatología de esta, ya que ahorita pues nos vamos a adentrar más como a los mecanismos inmunes, pero vamos a dar pues como pues un vistazo general a la fisiopatología pues de esta enfermedad. Bueno, entonces en esta enfermedad pues glomerulonefritis estreptocócica vamos a tener que el daño tisular se va a ver principalmente a la activación pues del complemento precisamente por la vía clásica. Y en esta pues vamos a tener las características que son típicas de las enfermedades por inmunocomplejos. Entonces, entre estas vamos a tener la hipocomplementemia, que es una disminución pues en la concentración plasmática de los componentes del sistema del complemento, y también vamos a tener depósitos granulares de la inmunoglobulina G, y el complemento pues va a estar en la membrana basal glomerular. Los inmunocomplejos pues van a contener antígenos estreptocócicos y anticuerpos específicos IgM e IgG. Entonces tenemos que los antígenos más importantes que van a estar pues implicados en esta patología son las propias proteínas estreptocócicas, donde vamos a encontrar principalmente dos. Bueno, entonces va a estar la exotoxina B del estreptococo, que es el principal, pues, digamos, como determinante antigénico de la mayoría, pues, de los casos de esta enfermedad, donde donde un anticuerpo específico, pues, para este antígeno se va a unir, pues, a él, formando, pues, propiamente inmunocomplejos, los cuales se pueden desplazar al endotelio, pues, renal, o pueden migrar debidamente, pues, debajo de los podocitos. Bueno, también tenemos la proteína gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la cual, pues del estreptococo, la cual va a tener pues como la capacidad de activar directamente el complemento, y también va a tener pues la capacidad de inducir a los macrófagos y a los linfocitos T a liberar citoquinas proinflamatorias y también hemolicinas, las que son pues digamos como responsables de este daño tisular y de las manifestaciones pues sistémicas que se van a producir posteriormente. Bueno, entonces, pues así hablando a grosso modo, en el manejo inicial pues de esta patología va a estar, digamos, manejado o controlado, mediado, pues mejor dicho, por proteínas del complemento, por polimorfos y macrófagos que van como a desencadenar la respuesta propia pues inflamatoria. Y ya pues cuando el complemento inmunológico se encuentre en el espacio subendotelial o en el mesangio renal, se van pues como a reclutar más células inflamatorias, las cuales pues están circulantes, y en estas tenemos ya sean neutrófilos, linfocitos, macrófagos y también plaquetas, las cuales pues van a activar las respuestas efectoras, las cuales van a generar pues lesión. Y allí también vamos a tener pues como la interacción de los factores quimiotácticos locales pues del riñón, donde va a estar pues el fragmento, perdón, C5A y la interleuquina 8, pues los cuales van a ayudar también como al reclutamiento de más neutrófilos en los sitios pues donde está la inflamación. También vamos a tener, digamos, como la fagocitosis del agregado del complejo inmune, lo cual, pues, al estar activado, va a generar, pues, precisamente el estallido respiratorio, lo cual va a liberar, pues, especies reactivas de oxígeno. Entonces, ya, pues, hablando así por otro lado, los macrófagos se van a reclutar mediante la interacción de inmunoglobulinas, las cuales pues ya están depositadas, y también mediante varias quimiosinas, perdón, entre las cuales pues principalmente tenemos la más importante, que es la proteína quimioatrayente de macrófagos 1. Entonces, también vamos a tener moléculas derivadas de linfocitos, como el factor inhibidor de macrófagos y las moléculas de adhesión de los leucocitos. Entre las principales tenemos la molécula 1 de adhesión intercelular y la molécula 1 de adhesión celular vascular, que también van a desencadenar pues como esta migración de las células. Y por último, también se van a liberar pues factores tisulares y factor de crecimiento transformante beta, que son pues digamos como los protagonistas en la acumulación de matriz extracelular, que va a llevar finalmente pues a la esclerosis glomerular. Ya pasó la diapo.
Ya, ahí pasó. Listo. Para empezar su respuesta inmune, primero hay que empezar por la innata. Para empezar, se debe de saber y de recordar que la piel es una barrera natural. Entonces, lo que va a pasar acá es que una persona infectada asintomática va a pasar por saliva o por secreciones nasales esas llamadas gotitas que son pobladas por el estreptococo del grupo A. Estas van a ingresar a la piel, la cual expresa PAMS en su membrana y son reconocidos por los PRR de la célula de primera línea de defensa, como son los macrófagos y los neutrófilos, los cuales se van a encargar de producir citoquinas proinflamatorias, desgranulación, ROS y especies reactivas de nitrógeno, Todo esto como en un intento de contener y de frenar esa infección, tratando de eliminar esa bacteria, pero lo que van a producir va a ser una lesión tisular. Además hay que tener en cuenta que el estreptococo en particular tiene varios mecanismos de evasión, entre los cuales se encuentra la proteína de superficie M, la hemolicina ya mencionada y una proteasa de serina. La proteína de superficie M, que está en su cápsula, contiene polisacáridos de ácido hialurónico que la va a proteger de la digestión y destrucción por fagocitos, o sea, como los macrófagos. La hemolicina va a tener un efecto lítico sobre eritrocitos, plaquetas y lisosomas. Y la proteasa de serina se va a unir a la DSG1, que es una proteína que se expresa en todas las partes de la epidermis de la piel, por lo que va a alterar su función, y así se va a producir la separación entre el queratinocito, formándose esa ampolla o el limpétigo. El limpétigo, como pueden ver, es la foto de ese niño de ahí abajito. Pasa, por favor. A nivel de la mucosa, se va a dar lo mismo. En la mucosa, pues su entrada va a ser por las mismas goticas de saliva, secreciones nasales, y en una menor medida por el alimento, pero el alimento que fue manipulado por personas sintomáticas. Entonces acá va a ingresar a la faringe en el epitelio respiratorio superior, la cual expresa PAMS en su membrana y son reconocidos por los PRR de las células de primera línea de defensa, que van a causar esa lesión tisular y un intento de contener, de tratar de frenar esa infección, eliminando la bacteria, pues intentando eliminarla, pero no se va a dar por los mismos mecanismos ya mencionados. Acá lo que se va a dar va a ser la inflamación, entonces se va a dar dilatación arteriolar, expansión del lecho capilar y dilatación venular. Bueno, entonces vamos a dar una pequeña pues introducción a la respuesta adaptativa, ya que pues digamos esta es como la fase más importante pues de la respuesta a esta patología. Bueno, entonces, como ya sabemos, la respuesta adaptativa se va a dar precisamente en ese momento en que la célula dendrítica va a captar pues los antígenos de esta bacteria por el reconocimiento, pues como ya lo dijo mi compañera, de los PAMS, y los va a presentar a los linfocitos B. En este caso, ya se van a presentar pues por vía exógena, ya por clase pues de el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ya que es un antígeno pues extracelular. Entonces aquí se van a activar los linfocitos T vírgenes y por medio pues de la interleuquina 2 va a haber expansión clonal y así se va a generar pues células de memoria y células efectoras. Y ya pues vamos a tener que por medio de la interleuquina 12, que va a ser pues precisamente producida por la célula presentadora de antígenos, se va a diferenciar la subpoblación de linfocitos T helper 1, los cuales pues van a inducir pues la producción de interferón gamma, que esta va precisamente a su vez a activar los macrófagos para la eliminación por medio pues de los mecanismos que ya mencionamos, que van a controlar pues al patógeno desde la inmunidad humoral. Bueno, entonces estos linfocitos C van a activar a los linfocitos B precisamente, dando como resultado la producción pues de altas cantidades de anticuerpos de inmunoglobulinas G, que son pues específicos contra este antígeno de la bacteria, y esto pues se va a conocer ya como memoria inmunológica. Entonces esto va a permitir que ante pues un nuevo estímulo o una nueva, digamos, o una reinfección, la opsonización y fagocitosis pues bacteriana se den en una forma rápida y más efectiva. Y ya pues
encontramos que la producción de anticuerpos específicos IgG estarán formándose pues aproximadamente entre la segunda y la quinta semana después de esta infección inicial. Bueno, entonces, pues como para terminar de completar la inmunidad adaptativa, que lo acaba de decir Karina, hay que mencionar pues como la respuesta humoral, que esa es como la que se va a dar en el momento de la activación del linfocito T. Esta se va a diferenciar en la TH2 y que por medio de la interleuquina 4 va a simular pues como a los linfocitos B, que pues para que ya se vayan a convertir en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos van a como a neutralizar las bacterias en el torrente sanguíneo y aquí es donde se va a dar pues como respuesta más importante de esa patología, porque la unión de este antígeno y el anticuerpo va a ser como por medio de la unión de la porción FAF y va a formar pues como ya los inmunocomplejos excesivos que van a sobrepasar pues como la capacidad normal de la eliminación. Entonces, acá se van a dar dos procesos. El primero es que los inmunocomplejos de mayor tamaño pues van a ser fagocitados, van a ser mejor fagocitados que los de menor tamaño, por lo que tienden a acumularse y a depositarse en las membranas basales, glomerulares y en los vasos sanguíneos, pero se van a depositar pues como allí principalmente pues porque es un sitio donde los glomérulos, porque es como un sitio de ultrafiltración, pues de mucha ultrafiltración. Y el segundo, pues ya que una vez depositados estos inmunocomplejos en el endotelio, ya se van como a activar las plaquetas y el complemento pues ya tendrá como dos efectos importantes en el desarrollo pues como de esta glomerulopatía. Entonces, en primer lugar, pues ya se van a formar como el complejo de ataque a la membrana, que se va a ejercer como un efecto dañino directo sobre la membrana basal glomerular. Y el segundo, pues como en segundo lugar, se va a tener como consecuencia del complejo del ataque a la membrana, que va a ser pues que van a producir como anafilotoxinas, principalmente la C5A, que se va a tener pues como un efecto quimiotáctico y así favoreciendo pues como el infiltrado de leucocitos que ya va a llevar como la activación endotelial, generando ya como tal la respuesta inflamatoria. Y ya se van a activar los mastocitos para la liberación de los mediadores y el aumento de la permeabilidad endotelial. Esto también pues como que va a tener pues va a favorecer un mayor depósito y pues así aumentar como el flujo de los neutrófilos a la zona y ya estos van a liberar como unas enzimas y pues así causando como el daño de los vasos sanguíneos, manifestándose ya como la nefritis. En algunos pues, de los casos, pues ellos van a estar como implicados en la degradación de la membrana basal y del ácido araquidónico. Pero cabe resaltar que el propio MAC va a tener como la capacidad de activar esas plaquetas que en su entorno van a tener pues como un papel muy importante que va a ser el daño de los glomérulos y que por medio de esta liberación del óxido nítrico y de factores de crecimiento pues van a proporcionar perdón, y alinización y pues van a tener como unos cambios hemodinámicos pues que ya va a tener como un daño irreversible del glomérulo. Entonces, y pues con respecto al ambiente de las citoquinas se van a pues como a evitar altos niveles de la interleuquina 6, interleuquina 8, TN-alfa y pues ya el factor plaquetario. Y ya pues como por último la eliminación de los inmunocomplejos va a ser como normalmente pues va a ocurrir normalmente en el sistema retículo endotelial, que es donde los fagocitos pues como que van a reconocer las porciones de ese receptor Fc de las inmunoglobulinas. O también va a ser como por los fragmentos optonizantes a través como de los receptores específicos del complemento y pues ya van a iniciar como una depuración de los inmunocomplejos. Esto pues va a ser como marcado por esta fracción del complemento, pues como ya lo había mencionado antes, de la C3b y van a marcar la FC para pues para que ya se haga posteriormente la fagocitosis en el inmunocomplejo. Y pues ya en esta patología puede haber un daño tanto en el complemento como en los receptores de inmunoglobulina. Listo, ya hablando de la epidemiología, se tiene que es más frecuente en países en vía de desarrollo, tanto así que se ve que su incidencia a nivel mundial es de 4.772.000 pacientes.
de los cuales el 97% ocurren en estos países en vía de desarrollo. Se tiene que es más frecuente en niños de 6 a 10 años de edad, pero de igual manera puede afectar a adultos a cualquier edad. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas. Entonces tenemos que, pues, normalmente es lo más normal que las manifestaciones pues clínicas de esta patología van a comenzar en la semana pues posterior al desafío inmunológico, o sea, ya cuando los complejos inmunes comienzan pues como a precipitar pues la respuesta inflamatoria debido pues a la agregación pues de estos anticuerpos. Entonces, la función renal se verá pues muy comprometida por la degradación pues de la función del filtrado de la membrana basal y el influjo pues de estas pues de tantas células inmunitarias debido pues a esta activación propia del complemento. Entonces, para describir pues las manifestaciones clínicas se van a desarrollar en 3 fases. En la primera fase, que es la fase de latencia, que es, digamos, el proceso, pues es el periodo en el cual el proceso infeccioso se va a desarrollar la nefritis, que puede ser entre la primera y la 6ª semana. Ya en la fase aguda vamos a tener pues el resultado, pues digamos, como de las manifestaciones pues que se van a dar a nivel sistémico. Entonces en esta tenemos la hematuria, la oliguria, el edema y la hipertensión. Y ya pues en la fase de resolución se va a iniciar pues después de la fase aguda, entre la primera y 3ª semana pues más o menos, cuando ya se va a recuperar pues como la diuresis y la sobrecarga hídrica, y ya pues vamos a tener normalización pues de la presión sanguínea y vamos a tener pues también propiamente desaparición de la hematuria y la proteinuria. Listo, ya a nivel del diagnóstico se va a tener que en la mayoría de pacientes a nivel del laboratorio se van a detectar títulos elevados de anticuerpos frente a uno o más de los antígenos estreptocócicos. Y esas concentraciones del complemento sérico van a ser muy bajas. Eso va a ser compatible con esa activación tan continua de él y con el consumo de sus componentes. Algunas pruebas que se van a hacer va a ser el análisis de orina, donde se van a ver glóbulos rojos, blancos o proteínas. Si se ven glóbulos rojos, se deduce ahí mismo que hay un posible daño en los glomérulos. Si hay presencia de glóbulos blancos, es un indicador fuerte de inflamación e infección. Y en caso de haber proteínas, indica de manera inmediata un daño en las nefronas. En el análisis de sangre, pues va a brindar información sobre ese daño renal y sobre su deterioro, porque nos va a medir esos niveles de desechos como es la creatinina y el nitrógeno ureico. Además, a nivel de la sangre, pues se va a sugerir tomar muestras seriadas, como es la determinación de anticuerpos ASLO, que es un anticuerpo que va dirigido frente a este estreptococo, más directo frente a la streptolicina O, que es una toxina que produce esa bacteria. Y por otro lado, se puede hacer la biopsia de riñón o un cultivo de exudado de faringio. Bueno, y ya por último tenemos el tratamiento. Pues para esa patología no va a haber como como un tratamiento en específico, pero antes como el tratamiento de elección va a ser pues como los corticoides e inmunosupresores. Pues estos van a ser como un tratamiento de elección para cualquier enfermedad autoinmune y se van a dar como antes de de poner cualquier otros medicamentos. Pues los corticoides van a ser los encargados como de inhibir la producción de anticuerpos y de inhibir la citotoxicidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Los corticoides no van a tener como una célula diana, pues como una sola una sola. Esta va a tener como varias, ¿cierto? Ya sea pues como por los linfocitos B, que va a ser como la encargada que va a ser como la encargada de inhibir la producción de los anticuerpos. De los linfocitos T, pues que va a ser como la encargada de inhibir la citotoxicidad, y a los macrófagos para que pues no se produzca la fagocitosis. Entonces esto pues nos va a como indicar que los corticoides, pues la célula diana de estos puede ser cualquier célula del sistema inmune, pues para que no haya como la respuesta inflamatoria o disminuirla, y pues
No solo eso, sino pues como también la respuesta inmune y ya así como disminuyendo o sea, como atacando varias células a la vez. Y ya por último ya serían pues como los otros medicamentos que ya serían pues como después de haberlo intentado con los corticoides, que sería la restricción hidrosalina, los diuréticos de Lassa, que por ejemplo podemos incluir la furosemida, la hidralazina, el nifedipino y el diálisis. Ya por último pues ya que sea un tratamiento etiológico, pero si se va a tener, pues si se tiene como, pues si solo hay como una evidencia de la infección activa. Y ya ahí encontramos la bibliografía y gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Pues yo realmente no tengo ninguna pregunta. Felicitarlas porque una fisiopatología supremamente bien explicada, desde, o sea, no solo desde la respuesta misma, eh, mm, a ver, o sea, o empezaron con la respuesta desde el momento mismo de la infección por el estreptococcus, ¿cierto? Entonces, pues creo que fue lo suficientemente claro porque empezaron muy, muy, muy desde el inicio y eso es maravilloso, porque ahí es donde uno se da cuenta que manejan los conceptos inmunológicos, ¿cierto? Ustedes casi que hicieron un recorrido o un resumen por muchas de las cosas que se han visto en el curso, entonces de verdad que es satisfactorio escucharlas exponer así o escucharlas hablar así porque manejan todos estos términos con muchísima propiedad. La presentación además estuvo muy prolija, muy bonita, muy organizada, con muy buena ortografía, entonces de verdad que da placer escuchar exposiciones así. Y pues otra cosa muy importante es que estuvo muy bien repartida, o sea, las tres hablaron de mecanismos inmunológicos, a las tres se les notó, digamos, esa apropiación de esos términos, de esos conceptos, de esos mecanismos inmunológicos. Entonces, no, muy bien, chicas, felicitaciones. No tengo preguntas porque, como les dije, creo que en la exposición estuvo todo lo que había que decir. No sé si hay alguna pregunta por parte de sus compañeros, pero de mi parte no hay ninguna pregunta. Profe, muchísimas gracias. Sí, profe, A muchas gracias. ustedes. Chicos, no sé si hay preguntas para sus compañeras. No, espero que haya sido porque para todos todo estuvo súper clarísimo. Bueno, entonces vamos a seguir con el lupus eritematoso, Nancy, Gracie y Evelyn. Bueno, buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre la hipersensibilidad 3, específicamente la enfermedad lupus eritematoso sistémico. Va a estar a cargo de Gracie Daniela, Evelyn Muriel y quien les habla, Nancy Marcel. Bueno, voy a darles como un recuerdo de cómo debe ser normalmente la eliminación de estos inmunocomplejos. Recordemos que estos se van a dar en el hígado y en el vaso, y esto va a ser llevado, por decirlo así, cuando ya el inmunocomplejo está, por decirlo así, ya completo con el antígeno y el anticuerpo, va a llegar el eritrocito. Con su receptor CR1 se va a unir al complemento y esto los va a llevar al hígado y al vaso para poder eliminarlos por las células fagocíticas. En la hipersensibilidad tipo 3, dando como ya un recordé de todo lo que han dicho mis compañeros, esto es cuando se hay un exceso de antígenos, de inmunocomplejos, y esto va a producir que hayan tantos que no puedan ser eliminados de la circulación y por lo tanto van a precipitarse en los vasos. Hay que recordar que los que son muy pequeños pueden ser eliminados
por la orina. Los que son grandes pueden ser fagocitados, pero los que son medianos tienen la tendencia a depositarse en sitios con alta presión, como lo pueden ser el glomérulo, los tejidos auriculares, el tejido sinovial, que nos van a dar unas grandes patologías como la glomerulonefritis, como la culitis, como la sericitis, etcétera. Bueno, cuando estos inmunocomplejos se han precipitado y han caído, va a haber un aumento de la permeabilidad endotelial, lo que va a permitir que estos inmunocomplejos entren a la célula. Lo que estamos viendo en la imagen es cuando estos inmunocomplejos ya han entrado, ya aquí es donde se va a dar como tal el daño. Entonces estos inmunocomplejos lo que nos van a activar es una cascada de coagulación, lo que con ayuda de la agregación plaquetaria nos va a dar la formación de los microtrombos, y a través de la vía clásica va a haber una quimiotaxia que nos va a liberar anafilotoxinas para liberar enzimas que van a destruir esta zona. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Gracie. Bueno. Antes de hablar o de seguir como que una introducción sobre el lupus eritematoso sistémico, quiero destacar algo, y es que vamos a encontrar varios tipos de lupus. Vamos a encontrar lo que es el lupus cutáneo agudo, que básicamente es eritema en la nariz, no tiene como que una duración persistente, por así decirlo, sale de forma, digamos que repentina. Vamos a encontrar también el lupus discoide, que es como que pues más crónico, pues dura mucho más tiempo y va a provocar como que unas lesiones que van a dejar cicatrices. Vamos a tener también el lupus cutáneo subagudo, que es aquel que tiene exantemas fotosensibles extremos. Entonces, o sea, se exponen al sol y le salen como que unas ampollas. Va a tener brotes también en el tórax, en las extremidades superiores y en el dorso de las manos. Vamos a tener también el lupus neonatal, que como su nombre lo dice, bueno, se ven neonatos y la quiere atrás de la madre. Y vamos a tener también el lupus eritematoso sistémico, que es el que nos empete, que es del que vamos a hablar. Y básicamente se da pues por anticuerpos contra antígenos propios. Entonces ahora sí, como que hablando un poquito más de el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune que básicamente se caracteriza porque van a haber muchos autoantígenos en varios órganos, por eso se habla de que es sistémico, porque no va a afectar solamente un órgano, sino que afecta a varios. Esto tiene un efecto pues, hiperactivo de las células del sistema inmune, y básicamente, como decía mi compañera Nancy, va a estar dado por la acumulación de inmunocomplejos. Entonces, el cuerpo pues, esos antígenos propios lo reconoce como que extraño, ¿cierto? Entonces va a producir, digamos, esos autoanticuerpos que pueden ser ya sea contra eritrocitos, contra histonas, contra plaquetas, contra leucocitos, factores de coagulación, entre otros. Y estos anticuerpos lo que van a hacer es un efecto en esas pues, células blancas, donde la finalidad que tiene es provocar como que una lisis, y entonces como consecuencia se puede generar ya sea una anemia, una trombocitopenia, entre otros. Hablando ya un poquito más de la clínica, pues o sea, esto se va como, pues va a llegar como que a la sangre, se va a dispersar, por así decirlo, y va, entre pues los síntomas clínicos, va a provocar lo que es una erupción malar, que es una erupción con forma de mariposa que generalmente pues aparece en el puente de la nariz y en la mejilla, como lo podemos observar ahí en la imagen. Va a provocar articulaciones dolorosas, fiebre, alopecia, alteraciones hematológicas como la anemia que ya había mencionado, una trombocitopenia, va a haber una presencia de linfopenia en el cual los linfocitos pues van a ser menor de 1000 unidades por microlitro. Va a haber también una neutropenia en el que van a estar los linfocitos menor a 1500 por microlitro. Y pues al haber como que una neutropenia, básicamente, pues, o sea, la persona queda como que más susceptible a infecciones, va a ser como que más propensa a sufrir pues, infecciones. También las personas con lupus eritematoso sistémico pueden presentar lo que es el fenómeno de Raynaud,
que básicamente es un trastorno en el que se producen espasmos en los vasos sanguíneos de los dedos de las manos y de los pies, desencadenados ya sea por factores como el frío, el estrés o pues por una enfermedad como es este caso. Entonces es como un entumecimiento. Vamos a tener también problemas renales, ya que el riñón es uno de los órganos como que más afectados. Entonces va a presentar lo que es una inflamación, una proliferación celular, porque como ya he mencionado, pues la sangre se encarga como que de llevar esto a diferentes órganos, por eso hablamos de sistémico. Entonces va a presentar una proliferación celular, anormalidades en la membrana basal y también va a ser como que un depósito de los complejos inmunes o de los inmunocomplejos. Siguiente. Bueno, acá me están escuchando. Sí. Sí. Bueno, listo. Entonces, en la epidemiología vamos a encontrarnos primero que a nivel mundial la frecuencia con la que ocurre el lupus es 9:1. Esto quiere decir 9 mujeres por cada hombre que lo padezca. Más adelante vamos a darnos cuenta que el factor hormonal es bastante importante aquí porque se cree que en el cromosoma Y hay algunos factores que protegen pues contra el desarrollo de esta enfermedad y también que los estrógenos son factores predisponentes. En Colombia, en un estudio que se hizo, se demuestra que las mujeres y los hombres padecen lupus en la frecuencia 8:1, o sea, por cada hombre que padezca lupus hay 8 mujeres que lo tienen. También pues se dice que los africanos y orientales tienen mayor riesgo que nosotros, pues los occidentales, porque precisamente vamos a darnos cuenta más adelante también que el entorno es bastante importante en lo que pues tiene que ver con el desarrollo del lupus. Y bueno, entonces acá en esta tabla pues los invito a que miremos desde dónde empiezan a aparecer como los registros del lupus y pues en un pico bastante grande. Por ejemplo, de 10 a 14 años acá en Colombia, en un estudio que se hizo de 2012 a 2016, se cuenta que desde allí, o sea, desde una adolescencia básicamente temprana hasta, miren que se registran casos en un pico bastante alto, miren cómo empieza a subir como 21.133 por cada, pues por ese total de habitantes. Y bueno, entonces es básicamente eso, darnos cuenta que esta enfermedad suele aparecer entre la adolescencia tardía, pues aquí en la gráfica dice también que desde la adolescencia temprana, y se registran muchísimos casos. También en Antioquia, Valle y Bogotá se registran la mayoría de casos, pero es porque en algunos departamentos hay un déficit muy grande en el reporte de estas enfermedades. Bueno, ahora entrando en la parte de los mecanismos inmunológicos, vamos a, bueno, la enfermedad por lupus eritematoso sistémico se va a dar principalmente por una predisposición genética. Esto va a estar engatillado de unos elementos ambientales que pueden ser como por ejemplo la luz ultravioleta, ya que estos pacientes que van a tener esta enfermedad van a tener fotosensibilidad, lo cual esto nos va a llevar a una inmunidad. Esta inmunidad va a ser controlada. Ay, no veo la diapositiva en mi internet. Sí, espérate que están pasando por algunos carros, entonces espérate. Ok. Ahí la están viendo. No. Esperen, yo vuelvo a compartir todo completo. Ahora sí. Ahora sí ya se ve. Bueno, comienzo de nuevo. Entonces estaba contándoles que esta enfermedad por lupus eritematoso sistémico comienza con una predisposición genética, lo cual va a estar engatillado por elementos ambientales. Es decir, no solamente basta con yo tener predisposición de genes, sino que también debe haber elementos ambientales. ¿Cuáles pueden ser los elementos ambientales? Estos pueden ser como, por ejemplo, la luz ultravioleta, porque estos pacientes van a tener fotosensibilidad y esto nos va a llevar pues como tal a una inmunidad. Esta inmunidad va a estar controlada o no controlada, sino como iniciada por lo que es el sistema inmune innato, que recordemos que van a estar
presente, por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos NK. Luego de esto nos va a llevar a lo que es una inmunidad adaptativa. Más adelante lo vamos a ver con mucha más especificidad. Esto nos va a llevar a una inmunidad adaptativa, lo cual nos va a dar la creación, por decirlo así, de los anticuerpos, y esto obviamente nos va a llevar a los inmunocomplejos. Cuando esto ya nos lleva al inmunocomplejo es cuando ya va a comenzar como tal la clínica del lupus, porque aquí es donde vamos a ver cómo estos inmunocomplejos no son correctamente llevados para su sitio de fagocitosis, sino que estos lo que hacen es que se nos van a depositar en las partes, como ya lo habíamos dicho anteriormente, como las partes que tienen presiones muy altas, como los glomérulos, los tejidos sinoviales y articulares. Esto nos va a llevar a unos daños irreversibles que ya no van a ser como tal curados, sino que más que todo como tratarlos. Bueno, los factores ambientales van a ser como la luz ultravioleta, retrovirus, porque los retrovirus tienen estos son como unos genes que el retrovirus normalmente lo que hace es que va a afectar indirectamente la expresión de los genes. Y también los fármacos hipometilantes, que estos fármacos son utilizados en las quimioterapias y también lo que hacen es como controlar también ciertos genes. Como ya lo había dicho mi compañera, factores hormonales, y en esta vamos a tener el hiperestrogenismo, más que todo es más dado en las mujeres, y factores genéticos como el complejo de compatibilidad 2, DR3 y DR2. También lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí, esperen, es que no estoy segura de tener el micrófono prendido. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Bueno, entonces, para empezar acá con todo el proceso de la patogenia, cabe resaltar, por ejemplo, acá vamos a ver que hay una alteración genética. Como ya nos habían dicho, el lupus eritematoso sistémico es una combinación de una predisposición genética más un desencadenante ambiental. Entonces, primero va a haber un defecto en la expresión de este gen, que es FCRY, es un gen relacionado con el ciclo celular, entonces entre más expresión tenga, se va a controlar, digamos, el inicio o la detención de este ciclo. Y también hay una deficiencia en el sistema del complemento, específicamente en C4 y C1q, que esto es bastante importante porque es básicamente lo que ocurre, pues, como lo que nos da el desarrollo de todos estos mecanismos. Y es que hay una alteración en la depuración de los cuerpos apoptósicos y de los complejos autoinmunes, que es bastante importante por lo que estábamos viendo ahorita al comienzo, que pues esos complejos deben ser eliminados correctamente para no producir ya un daño sistémico. También vamos a encontrar que hay una proteína PCR deficiente, y esto es relacionado también con la correcta eliminación de los residuos que quedan después de la apoptosis. Y bueno, entonces vamos a empezar con cómo pasa todo ese acontecimiento. Primero, un factor desencadenante ambiental, por ejemplo, los rayos ultravioleta, que son lo más reconocido, van a generar la muerte de una célula que anteriormente estaba sana. No había necesidad de generar esa lisis, sino que simplemente era una célula sana que fue dañada, su ADN fue dañado por los rayos ultravioleta y se le sucedió pues la apoptosis. Luego de eso, entonces, vamos a encontrarnos que hay unos factores que nos predisponen, como lo son estos que acabé de mencionar, y vamos a encontrarnos lo siguiente. Va a venir una célula presentadora de antígenos, en este caso vemos una célula dendrítica, y pues esta va a reconocer como aquí lo que está pasando, y miren que acá se liberó también como... Ahora les conté, se libera pues contenido de histonas, de ADN pues que está en el núcleo, todo esto, y también hay fosfolípidos. Bueno, entonces esta célula dendrítica va a llegar acá y los va a reconocer como extraños. ¿Por qué? Porque ella tiene precisamente una falla pues hay una falla genética que le va a decir, ve, esto es tuyo, esto es compañero tuyo, y no y le va a impedir como eliminarlos correctamente, sino que los va a empezar a atacar. Entonces la célula dendrítica va, como lo podemos mirar acá, puede tomar algunas opciones, como le son liberar algunas citoquinas que llamen a más células dendríticas como para tratar de limitar ese daño. Esto es
¿cómo se llama? A ver, el sistema, la inmunidad innata está actuando aquí. Miren, acá está actuando con las células dendríticas y todo. Entonces, ella puede llamar a algunas células más mediante las citoquinas y también pueden ir a presentar el antígeno a un linfocito T helper o liberar estas citoquinas que vemos acá, BAF, que son bastante importantes y son un blanco terapéutico para el tratamiento de lupus. Entonces, estas citoquinas BAF van a ir a estimular a la célula, pues al linfocito B, para aumentar su producción. Entonces, miren que si hay más BAF, hay más producción de linfocitos T, que son autorreactivos, o sea, que van a generar, pues, como los anticuerpos para ir a combatir, pues, a nuestro propio cuerpo, y eso se llaman autoanticuerpos, que más adelante pues, les voy a contar cómo de qué trata esto. Entonces, esta célula T, vemos acá, potencia el linfocito B para ir a reconocer nuestro ADN. Miren acá. Entonces, estos se llaman autoanticuerpos, también son llamados ANAs. También, esto es un biomarcador muy importante para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, porque si encontramos, por ejemplo, ANAs altos y también antifosfolípidos altos, nos vamos a dar cuenta que es que nuestro cuerpo se está atacando a él mismo. Y bueno, entonces, luego de esto, se forma un complejo que se une a las células dendríticas. Acá podemos ver el complejo. Y ya luego vamos a mirar lo que pasa. Las células T van a comenzar a liberar algunas citoquinas inflamatorias que van a producir la respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta inflamatoria sistémica, pues vamos a lo que nos contaban anteriormente, que pues es principalmente las manifestaciones son a nivel del riñón y del riesgo cardiovascular. Entonces, los inmunocomplejos que se crearon acá van a viajar por el torrente sanguíneo y se van a depositar en muchísimas partes del cuerpo para generar un daño sistémico, y también van a desencadenar la activación del sistema del complemento por la vía clásica. Entonces, aquí ya vamos a ver como lo que pasa a nivel sistémico. Las citoquinas proinflamatorias y los autoanticuerpos van a ir, pues van viajando, y miren lo que va a producir. Entonces, el sistema del complemento se va a activar y va a hacer que se depositen en el glomérulo los autoanticuerpos y generen una reacción inflamatoria. Entonces, esto nos va a causar una nefritis lúpica, que pues obviamente ya es un daño renal. Por ejemplo, no sé si conocen a Serena Gómez, que ella tiene lupus, y en estos días le tuvieron que hacer pues como un trasplante de riñón, pues no sé, es como más o menos un ejemplo relacional para que miremos como los efectos. También estos complejos y todo se pueden, miren acá, se depositan en la pared de los capilares y aumentan el riesgo cardiovascular porque van a reducir, digamos, el diámetro. Y ya también se van a ir, digamos, a nivel de la neurona a producir algún daño, pues, digamos, dentro, en todos como ¿cómo se dice eso? La mitocondria, los ribosomas, todo esto van a irse dañando debido a la toxicidad que se va a inducir aquí, precisamente porque el cuerpo, mediante la inmunidad innata, va a comenzar a atacar los tejidos. Entonces, aquí es como más o menos para que sepamos cómo se produce ese daño sistémico, y que se da gracias a la activación, pues obvio, de la inmunidad innata, ya que ha tenido a ver, yo me devuelvo acá, miren que hay inmunidad innata, y después la inmunidad adaptativa se demora un buen tiempo, porque pues vamos a esperar como que la inmunidad innata trate de darle alguna resolución, pero la creación ya de los anticuerpos está a cargo de la inmunidad adaptativa, y si el mecanismo ambiental, digamos, que se sigue repitiendo y todo, pues obviamente la estimulación va a ser más alta y la respuesta va a ser un poco más reactiva. Bueno, hablando de un poquito del diagnóstico, ¿me escuchan? Sí. Ok, hablando un poquito más del diagnóstico, en el laboratorio vamos a ver que los elementos inflamatorios van a estar elevados. Los elementos inflamatorios en este caso pues van a ser
La BSH, que significa la velocidad de hemosedimentación, también en algunos libros aparece como la BSG, velocidad de sedimentación globular. Va a estar aumentada, también la PCR va a estar aumentada, aunque pues la PCR no se eleva tanto, en realidad se eleva más la VHS, pero en fin, las dos van a estar, digamos que aumentadas. También va a haber un aumento de la creatinina y el BUN en caso pues de que tenga compromisos ya renales, como si hablamos ya de glomerulonefritis. Va a haber una hipergamaglobulinemia también que puede estar presente y suele ser como que asociada a una, ¿cómo se le dice? Como a una hipocomplementaria de C3 y C4. En los análisis de orina, pues también son importantes, ya que podemos buscar como que directamente o dirigidamente lo que es una patología renal. Y lo más importante es como que buscar signos específicamente de la glomerulonefritis, que sería pues en este caso la proteinuria con la hematuria. En histología, pues podemos ver como que pues en la piel podemos ver lo que son los depósitos de inmunoglobulina. A nivel renal nos sirve como para identificar y saber pues sobre la nefropatía como tal, incluso de acuerdo a lo que observemos, podemos decir si el diagnóstico. Incluso de acuerdo a lo que observemos, podemos decir si esa persona tiene lupus, incluso pues en algunos casos como sin hacer pues otras pruebas, pero nunca está como que debemos hacer otras pruebas. Ya en las pruebas inmunológicas vamos a tener los ANA. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que como ya había mencionado Evelyn, creo, los ANA básicamente son los anticuerpos antinucleares y son importantes porque, o sea, dentro de ellos básicamente hay más anticuerpos. Entonces, imaginemos que los ANA son como que un conjunto de anticuerpos que va a tener como que unos subconjuntos allá adentro. Entonces, entre esos subconjuntos vamos a encontrar los ENA, que son anticuerpos contra elementos solubles, los anti-DNA y las antihistonas, que son anticuerpos contra el DNA y sus componentes. Entonces, cuando, digamos, tenemos un ANA positivo, puede ser derivado ya sea de un anti-DNA histona o un anti-ENA, porque como pues ya había mencionado, ANA es como que el conjunto y tiene subconjunto. Entonces, en las pruebas inmunológicas tenemos los ANA, que son pruebas muy sensibles, son poco específicas, y se puede decir que no hay lupus sin un ANA positivo, pero se han dado casos en los que puede estar el ANA positivo, pero no son pacientes específicamente con lupus. Entonces, digamos que por eso es importante ver el título del anticuerpo. Tenemos también el anticuerpo anti-DNA, que es más específico, no está en todos los pacientes, puede ser negativo y pues cuando está confirma como que el propósito. Los pacientes con anti-DNA suelen como que funcionar más, pues son como que más frecuente patología renal. También tenemos los anti-SMI, que son muy específicos, de hecho es más específico que el ANE, que el anticuerpo anti-DNA, pero tiene como que una prevalencia mucho más baja. También tenemos los antinucleosomas, que pueden ser típicos de nefritis lúpica. Tenemos los antihistonas, que están presentes en pacientes con lupus inducido, pero por droga. Tenemos los anti-RO y los anti-LA, que están presentes de vez en cuando, no siempre. Y en general, cuando pues están presentes es en lupus de neonato. Algo que se me había pues olvidado mencionar es que los anti-RO y los anti-LA hacen parte de ese subconjunto de los ANA, específicamente el subconjunto de los ENA. Incluso, pues aportando un poquito, hay pues como que unos criterios. En 2012 sacaron unos criterios que eran aproximadamente 11, si mal no estoy, en el cual con 4 puntos que se cumplan o se cumplían pues de esos criterios se puede ya iniciar a hablar de un lupus. Pero de esos 4 puntos, como mínimo debía tener al menos un punto clínico y uno inmunológico. Ya en 2018
2018, no sé si sea el último, pero en 2018 como que reformaron pues esos criterios, ahora son pues un poquito más, entonces lo clasifican, por ejemplo, que si tienes fiebre le dan solamente 2 puntos porque la fiebre pues puede ser por múltiples patologías, múltiples enfermedades, que si tiene, pues no sé, algo ya como que a nivel neurológico le dan como que 8 puntos y así. En estos criterios pues del 2018 se puede iniciar a hablar de un lupus cuando cumple 10 o más criterios. Entonces, básicamente, tenemos una persona que presenta pues la sintomatología, la llevamos al laboratorio, digamos que en los exámenes generales, de acuerdo a esa sintomatología que tiene. Si cumple pues con los criterios, podemos hablar posiblemente de un lupus eritematoso sistémico. Digamos, si no hacemos, bueno, si nos vamos por las pruebas inmunológicas, por el ANA, tenemos 2 opciones, si nos sale negativo o si nos sale positivo. Si nos sale positivo, pues bueno, también podemos ya como que irnos por ahí, sospechar de un lupus eritematoso sistémico. Si nos sale negativo y los síntomas persisten, puede que sea otro diagnóstico. Si nos sale negativo y los síntomas persisten y digamos que repetimos otra vez ese ANA, pero esta vez lo repetimos con el ENA, porque como he dicho, pues el ANA es como que ese conjunto, y se han dado casos en el que la persona tiene el ANA positivo, pero en realidad no es lupus. Entonces volvemos a repetir esa prueba, pero como que un poquito más específica, incluyendo pues ahora el ENA. Entonces, sí, al repetir ese ANA con el ENA, digamos que si sale negativo, pues no es lupus eritematoso. Si sale alguna de esas pruebas sale positivo, ya podemos como que sospechar de ese lupus. Bueno, ahorita para hablar del tratamiento, hay muchas formas de tratar el lupus. Por ejemplo, a los pacientes siempre se le trata de dar pues como dosis más bajitas, pues de lo que más bajo posible de los corticosteroides y además con la hidroxicloroquina. También se evita al máximo la radiación ultravioleta. También se evita al máximo estrógenos que pueden venir en pastillas anticonceptivas y se evita el tabaco para que no haya apoptosis. En el tratamiento tenemos como muy importante y más que todo en todos estos procesos inflamatorios el corticosteroide. Entonces el corticosteroide, lo que va a hacer es que este va a entrar a la célula, pero va a entrar directamente al núcleo porque este tiene una capacidad lipofílica que va a permitir que él entre y este va a ejercer su función directa sobre el ADN. ¿Qué va a hacer el corticosteroide? Lo que va a hacer el corticosteroide es que va a inhibir, primero va a inhibir como que la interleucina 2, que la interleucina 2 es importante porque hace por lo menos que los linfocitos T estén como que proliferando y también los B. Entonces, este corticosteroide inhibe eso y además va a como agregarle estos genes, la interleucina 10, que es muy importante para todos estos procesos inflamatorios que van a llevarnos a que son mediados por los macrófagos y los linfocitos T. Estos efectos del corticosteroides nos van a dar una disminución de los linfocitos B y T, porque como ya lo había dicho, la interleucina 2 que hay inhibida, y también nos va a disminuir los macrófagos y nos va a aumentar los neutrófilos para que vayan al sitio de infección a combatirlos. Bueno, en el tratamiento también aparte pues de los glucocorticoides, vamos a tener tratamientos con agentes inmunosupresores y con hidroxicloroquina. Entonces, un ejemplo, o bueno, uno de los que se utiliza mucho entre los agentes inmunosupresores para tratar lo que es el lupus eritematoso sistémico, tenemos el belimumab, que es un fármaco, es un anticuerpo monoclonal. Entonces, como sabemos, los linfocitos B o las células B necesitan ese factor de activación o ese factor pues, que los estimula, que sirve pues, para que sobrevivan.
Y entonces, al disminuir ese factor, por ende, van a disminuir las células B. Entonces, lo que hace el belimumab o este fármaco inmunosupresor es que va a disminuir ese factor. También tenemos el tratamiento con hidroxicloroquina, que pues en general lo que va a hacer es controlar la actividad inflamatoria, modulando pues al sistema inmune por varios mecanismos. Entre esos, pues sí, digamos que entre esos mecanismos tenemos que interfiere en la capacidad, pues, o sea, básicamente como que interfiere en las funciones que tienen las células del sistema inmune, específicamente en esos compartimientos ácidos de las células, como lo es el lisosoma, en donde lo que va a hacer es que va a incrementar ese pH y por ende va como que alterar esa degradación de los antígenos, va a dificultar también la unión de los péptidos resultantes al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y de esta manera lo que va a hacer es que va a disminuir la formación pues del complejo antígeno HLA2, y pues es como que muy importante o es necesario para estimular a los linfocitos T y que bloquee el sistema inmune. También lo que va a hacer la hidroxicloroquina es que ayuda a disminuir la producción de citoquinas inflamatorias mediadas por macrófagos, como lo es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, así también como las prostaglandinas, sí, pues las prostaglandinas como por inhibición de la fosfolipasa A2. Y entre otros tratamientos pues ya como que un poquito de acuerdo a la sintomatología, tenemos tratamientos ya de acuerdo al estilo de vida, como el ejercicio, normalizar eso pues de la vitamina D, la protección de la luz ultravioleta, evitar el tabaco, evitar los estrógenos, que creo que lo mencionaba la compañera Nancy, tener también unas dosis más bajas de corticoides, y pues sí, eso básicamente. Ya lo demás es como que el estilo de vida. No entendí esa última parte, como que tener una dosis menor de corticoides ahí en tratamiento. ¿O a qué te refieres ahí con eso? ¿Cómo, profe? Es que dijiste ya para terminar, como que dentro del tratamiento, de las recomendaciones, porque mencionaste pues varias recomendaciones, que una dosis menor de corticoides, tener una dosis menor de corticoides o algo así dijiste, pues como disminuir los corticoides. Profe, porque, o sea, según lo que pues yo había como que leído, es que, pues, no a todos los pacientes se le da el tratamiento con glucocorticoides, ¿cierto? Entonces, como que, digamos, a esos pacientes, porque es como que depende de una línea, a esos pacientes que están con glucocorticoides, como que, pues, dárselo mesurado, o sea, no como que en exceso, ¿ya me entiendes? Profe, Hola. no iba a decir eso que había dicho ella, porque no son, o sea, en cuanto es, ¿cómo le explico? Los corticoides se deben aplicar, sí, pero no en una cantidad muy grande, o sea, siempre debe tratar de ser lo menor, porque los corticoides pueden tener efectos secundarios, pueden, por ejemplo, llevar hasta problemas vasculares, y entonces, pues, no se requiere o no se busca que el paciente como que se muera por eso, sino que es controlarle la enfermedad, entonces se trata siempre de hacerlo en lo más mínimo. Exacto. Ah, bueno, entiendo, sí, porque el tratamiento son los corticoides, ¿cierto? Sí. Pues porque de hecho, si nos ponemos a ver entre otros tratamientos u otros inmunosupresores, los corticoides son quizás los que menos efectos adversos tengan. Entonces, esta siempre será como la primera línea o el primer tratamiento que se use para las enfermedades autoinmunes. Claro, siendo cuidadosos porque causa efectos adversos, pero es de hecho lo primero, antes de irse con otros inmunosupresores que pueden ser todavía más agresivos. Pero listo, entiendo ahí pues como el punto de lo que quisiste decir al final.
Bueno, otra cosita y es con la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, pues digamos que curiosamente fue un medicamento que inicialmente se usó para el tratamiento de la malaria, o es un antimalárico, pero ya se usa para el tratamiento del lupus. Pero no sé si fue que entendí mal cuál es el mecanismo de las cloroquinas o de la hidroxicloroquina que nos ayuda en el tratamiento del lupus. Profe, la hidroxicloroquina lo que hace es inhibir como la formación de los complejos y también del aumento de la activación plaquetaria. Y cómo, a ver, porque es que me hablaron también del fagolisosoma. O en el mecanismo que nos explicó Gracie, me habló del fagolisosoma. Entonces, ¿es en la formación del inmunocomplejo o tiene que ver con los fagolisosomas? ¿No? Mejor dicho, ¿qué fue lo que me dijo Gracie? O me dijo lo que nos contó. ¿Cuál es ese mecanismo de la hidroxicloroquina? Profe, ¿puedo responder? Hola, sí, claro. Profe, lo que va a hacer la hidroxicloroquina va a ser, pues digamos que inicialmente es un antimalárico y va a controlar como un poco la función que hay en la fagocitosis y va a disminuir, por ejemplo, la respuesta inflamatoria que tiene que ver, por ejemplo, con la interleucina 1, 2, 6 y 17. También va a regular, digamos, la acción del interferón y del TNF, pero pues digamos que básicamente es controlar esa hiperreactividad que hay en el sistema inmune y reducir un poco la acción de las células fagocíticas porque están, digamos, como su configuración genética está alterada, es como calmarlos para que otra vez no se alteren como la sintomatología. Sí, pues, a ver, realmente lo que hacen la hidroxicloroquina o los cloroquinas es impedir la acidificación del fagolisosoma. Y la acidificación del fagolisosoma, pues es importante para que se expresen los CLRs, es importante para que se dé el estallido respiratorio, etcétera, etcétera. Y ya todo lo que se desencadena de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces, si se impide que se dé pues como una correcta acción del fagolisosoma, se va a impedir todo eso que tú estás contando, ¿cierto? Ya la producción de ciertas interleuquinas, que haya como una exacerbación de esa respuesta inmunológica. Pero mi pregunta, pues estuvo más dirigida porque lo que dijo Gracie, si no entendí mal, es que se acidificaba o que se aumentaba el pH. Pues sí, como que antes era que se acidificaba más y realmente es que se impide la acidificación. O por eso pregunté, porque no sé si fui yo la que entendí mal. Pero antes lo que se hace es que se impida la acidificación. ¿Listo? Y bueno, me pareció muy curioso algo que nos mostró Evelyn precisamente cuando empezaste con los mecanismos pues o con la fisiopatología, no sé si me puedes poner de nuevo, porfa, esa diapositiva, desde donde empezaste. Profesor. Ahí, exactamente. Me parece muy curioso de donde empiezas, pues exactamente la parte superior de la imagen. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Porque nos mencionaste, hay ADN expuesto.
¿cierto? Hay enzimas lisosomales, hay fosfolípidos. ¿Cómo se llama ese proceso que está pasando ahí? Pues, ¿cómo así, profe? No entiendo la pregunta. Eso que tú nos estás mostrando ahí es Acá. ahí arriba, exactamente, ahí en ese neutrófilito. ¿Qué es lo que está expresando ese neutrófilo? ¿Cómo se llama ese proceso en el que ese neutrófilo, pues no sé, saca su ADN? No, ya. Estas, las NET. Pues las trampas extracelulares de los neutrófilos. Ajá, o netosis, ¿cierto? Ese proceso Ajá. también se llama netosis, que es un tipo de muerte celular que solo le pasa a los neutrófilos, pues que solo, sí, y que es cuando los neutrófilos expresan esas trampas extracelulares, que se llaman trampas extracelulares de neutrófilos precisamente porque son específicas de neutrófilos. Es un tipo de muerte porque obviamente el neutrófilo muere cuando hace este proceso. Entonces, como digo, no es que tenga pues como duda con respecto a lo que dijiste acá, sino que me pareció muy curioso cómo empezaste o sí, cómo empezaron a contar este proceso o este mecanismo, porque mencionan a los neutrófilos o porque mencionan este proceso. Yo alguna vez por allá en clase les dije que consultaran acerca de lo que era este proceso, que es otro mecanismo de inflamación mediado específicamente por los neutrófilos, pero me parece muy curioso que ustedes hayan abarcado la fisiopatología del lupus desde ese efecto de los neutrófilos o desde ese mecanismo de los neutrófilos. Es claro que el lupus, la etiología del lupus es bastante compleja porque todavía hay más interrogantes que respuestas en cuanto a la etiología. Ustedes lo mencionaron, factores genéticos, factores ambientales, factores hormonales, aunque todavía no entendemos por qué los estrógenos predisponen a la presentación o a padecer lupus. Yo entiendo y es claro que es un poco complejo hablar de la etiología, probablemente todos encontremos cosas muy diferentes cuando buscamos la etiología del lupus, pero pues qué bonito, o me gustó mucho que hayan partido de ahí de la netosis, ¿cierto? Para que veamos, miren, pues un proceso que es de alguna manera normal, que fue descubierto hace muy poquito, que es esta netosis, pues cómo lograron ahí relacionarla con el lupus o la fisiopatología del lupus. Bueno, chicas, no creo que no tengo más preguntas, esperen que yo por aquí anoté. Ah, bueno, solo una cosita, ¿por qué personas normales pueden resultar positivas, haber una prueba positiva para Ana? Profe, pues yo leí en alguna parte que todas las personas teníamos anticuerpos o sea, anticuerpos contra nuestros propios ADN, nuestros propios fosfolípidos y cositas así. Sí, eso es, todos tenemos anticuerpos, ¿cierto? Todos tenemos esos anticuerpos contra ADN y es normal que los tengamos, ¿cierto? Porque nos ayudan a regular, no sé, cuando una célula se lisó, bueno, en fin. ¿Cuándo es un problema? Cuando tenemos en grandes cantidades, ¿cierto? Lo mencionaron ustedes y lo mencionaron sus compañeros. La hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza por la formación de unos inmunocomplejos, pero el problema es cuando esos inmunocomplejos se exceden o cuando esos inmunocomplejos son de tamaño mediano, entonces ahí es cuando hay problema. Pero por eso hay que ser muy cuidadosos cuando se diagnostica el lupus. Primero porque la etiología es bastante variable, entonces yo no me puedo quedar con una única prueba, yo tengo que hacer diferentes pruebas, no solo inmunológicas, sino otro tipo de pruebas y tengo que correlacionar eso muy bien con la clínica, porque realmente la presentación clínica también es muy diversa o se presenta de diferentes maneras en los diferentes pacientes con lupus. Entonces, por eso tengo que hacer varias pruebas. Yo no puedo decir, ay, es que esta persona pues dio una prueba positiva para ANAS, entonces tiene lupus. No.
Y lo mencionaban ustedes, por eso la titulación de anticuerpos es importante, o sea, no solo si es positiva o negativa, sino cuántos anticuerpos están produciendo. ¿Listo? Bueno, yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias por la exposición. Muchísimas gracias a los asistentes. No sé si hay alguna otra pregunta. No, yo no sé por qué están tan calladitos en esas exposiciones. Bueno, chicos, entonces no siendo más, feliz resto de tarde. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.